Es bueno que todos y cada uno de nosotros aprendamos la palabra del Señor. Es muy importante para que el hijo y la hija de Dios pueda caminar de forma segura y firme cada momento de su vida. Los impíos, los perversos, los religiosos, los hechiceros, los idólatras, tratan de lastimar al hijo o la hija de Dios. Jamás lo logran. Jamás lo logran. Más aún, salen avergonzados por no saber quién protege al hijo, a la hija de Dios. Todos estas personas, impíos, perversos, religiosos, hechiceros, idólatras, tratan siempre de lastimar al hijo o la hija de Dios. Pero nunca lo logran. Jamás. No lo logran. Estamos incluyéndolos igual a Satanás y a los demonios. No lo logran. No logran lastimar al hijo o la hija de Dios. Más aún, salen avergonzados. ¿Por qué? Porque no saben ellos quién es el que protege al hijo, a la hija de Dios. El que protege al hijo, a la hija de Dios es Dios Todopoderoso. Amén. Si lo hubieran sabido, los anteriores, los que los hemos señalado, no intentarían querer lastimar al hijo o la hija de Dios. Pero porque estos tienen sabiduría terrenal, animal, diabólica, son enceguecidos para recibir mayor vergüenza que nunca se olvidarán. Amén. Siempre van a ser avergonzados, siempre. Satanás, los demonios, los perversos, los impíos, los religiosos, los hechiceros, los idólatras, siempre van a ser avergonzados. Por eso debe entender el hijo o la hija de Dios que la palabra de Dios debe comprenderse en pasado, presente y futuro. Usted la palabra de Dios para su propia vida debe entenderlo en pasado, presente y futuro. Por ejemplo, el creyente dice, me bendijo, me bendice, me bendecirá. Amén. El hijo o la hija de Dios tiene que caminar en ese sentido. ¿Por qué? Para que las promesas de Dios siempre sean permanentes en cada momento del creyente. Cuando uno dice, me bendijo, yo ya sé que ya soy bendecido. Me bendice, me sigue bendiciendo. Me bendecirá, me va a bendecir mañana también. En otras palabras, siempre voy a ser bendecido. Me sanó, me sana, me sanará. Me prosperó, me prospera, me prosperará. Es decir, hermano, hermana, el hijo o la hija de Dios tiene que saber tener un diálogo. Tiene que saber cómo la persona
tiene que hablar a sí mismo y también hacia los demás. No existe problema para el hijo o la hija de Dios. Lo que sí existe es prueba para el hijo o la hija de Dios. No existe problema alguno. Por eso es lo más ridículo cuando dicen noticia buena, noticia mala. No existe. No existe eso para el hijo o la hija de Dios. Por eso el hijo o la hija de Dios, cuando habla en pasado, presente y futuro, dice: Dios me bendijo, Dios me bendice y Dios me va a bendecir. De esa manera, él o ella camina firme, firme. Tuve victoria, tengo victoria, tendré victoria. Amén. Es decir, es la forma como debe hablar el hijo o la hija de Dios. Por la simple razón de ser hijo, de ser hija de Dios. Amén. De esta manera se cumple la promesa de Dios en la vida del creyente. De esa manera se cumple, hermano, hermana. Porque no puede existir un hijo, una hija de Dios que se llama hijo o hija de Dios. Y dice: ahora no sé qué voy a hacer. Estoy triste. Estoy acongojado. Estoy preocupado. Entonces ese hijo, hija de Dios no entendió quién es Dios Todopoderoso, quién es su Padre verdadero. Por eso el hijo o la hija de Dios tiene que saber hablar, tiene que saber, para que todo el mundo sea él mismo o ella misma como los que les rodean a él. Tiene que saber hablar. Dios me bendijo, Dios me bendice, Dios me bendecirá. En otras palabras, soy bendito siempre. Todo hijo o hija de Dios debe hablar de esa manera y proclamar en voz alta y fuerte, para que recuerde que todas las promesas de Dios se cumplen y tiene victoria permanentemente. Amén. Eso es, hermano, hermana, lo que tiene que hacer el hijo, la hija de Dios. ¿Qué nos dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 9? Nosotros leemos la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. ¿Qué nos dice Filipenses, capítulo 4, versículo 9? Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, es decir, en Jesús, esto haz, y el Dios de paz será contigo. Es decir, el Dios de paz está contigo. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste en Jesús, eso haz. El Dios de paz será contigo. Es importante que el hijo o la hija de Dios repita constantemente: aprendí, recibí, oí y vi.
4 aspectos que debe tomar en cuenta en su propia vida. No se olvide, no se olvide. Aprendí y recibí y oí y vi. Son 4 aspectos que tiene que tomarlo en su vida. El hijo o la hija de Dios aprendió la palabra de Dios. Recibió el Espíritu Santo. Oyó la voz de Dios. Vio las maravillas de Dios. Amén. Es eso. A eso se refiere este verso. La palabra de Dios es clara. Por eso ningún hijo o hija de Dios puede decir no sabía. La palabra de Dios bien claramente le dijo al hijo o la hija de Dios, aprendiste. ¿Qué aprendiste? La palabra de Dios. Y recibiste. ¿Qué has recibido? El Espíritu Santo. Y oíste, que has oído la voz de Dios. Y viste, que has visto las maravillas de Dios. El hijo o la hija de Dios ya no tiene ninguna excusa. No puede decir, ¿sabe qué, padre? El pastor me ha enseñado de esta manera. No hay eso. No existe. Usted tiene que seguir a Jesús. Tiene que saber la doctrina de Jesús. No es la doctrina del pastor. No es la doctrina del que está ahí hablando la palabra de Dios. Pero lo que tiene que hacer es seguir la doctrina de Jesús. Por eso usted aprendió la palabra de Dios, la doctrina de Jesús. Recibió el Espíritu Santo para que le haga recuerdo constantemente la doctrina de Jesús. Oyó usted la voz de Dios, la doctrina de Jesús. También vio las maravillas de Dios. Todo vio milagros en su vida. Todos los milagros habidos por haber. Oiga, entienda. Usted es un hijo, una hija de Dios. ¿De qué anda lamentándose? ¿Por qué anda preocupándose? Un hijo, la hija de Dios no tiene futuro incierto. Su futuro ya está establecido, está bendecido. Ya está bendecido porque usted cree en su Dios Todopoderoso. Usted nada tiene que hacer. Ningún sacrificio. Por eso aprenda bien Filipenses 4:9. Usted ya aprendió, recibió, oyó, vio. Si usted hace eso, cree perfectamente, la paz de Dios será en usted. Oiga, nadie puede tener paz si es que Dios no le da. Cuando uno está en paz, es porque Dios le dio paz a esa persona. Por estas acciones, estar firme, sabiendo perfectamente que debe pedir ayuda en todo momento al Padre en el nombre de Jesús, a permanecer firme
en la fe de Jesús, obedeciendo la doctrina de Jesús. Al pedir el hijo, la hija de Dios, se refiere a orar, quebrantarse, humillarse, pedir perdón y clamar su salvación, reconociendo y declarando que solo hay un Dios único y verdadero que salva. Amén. Eso tiene que entender, hermano, hermana. Usted tiene que saber eso. Eso usted tiene que saberlo perfectamente. El único Dios que nosotros tenemos, solamente hay uno. Padre, Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso. No tenemos más. Solamente tenemos un solo Dios. Un solo Dios, único y verdadero. Y ese es el único que salva. No hay otro. No hay otro. No hay otro. Así que los idólatras, los perversos, los religiosos, los hechiceros, los impíos están perdiendo su tiempo. No hay otro. No hay otro que salva. Esta es la manera que debe hacer de forma permanente. Ahora, ¿qué es permanente? Permanente, entiéndase, ¿cómo? Realizar en el día, en la noche, varias veces. Es decir, estamos hablando de orar. Debe creer que está en la presencia de Dios y es la gran oportunidad de humillarse delante de Él. Todo aquel hijo o hija de Dios que ora, dice, habla. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Y empieza y se humilla. Le pide perdón, les ruega. Él es su Padre. Él es su Dios. Él es su Salvador. Pero si usted ora por orar, está equivocado. El Hijo de Dios por eso no ora por orar. El Hijo de Dios se humilla. Tiene que quebrantarse. Tiene que humillarse al Dios Todopoderoso. Tiene que pedir constantemente perdón. No existe oraciones soberbias. En ningún momento. Nadie puede orar soberbiamente al Dios Todopoderoso. Tiene que humillarse porque es Dios Todopoderoso. Por eso usted tiene que decirle, oh mi Dios, qué gran privilegio me das. Que yo me humille delante de ti y te adore, mi Dios. Yo quiero estar siempre así para confesar tu santidad. Mi Dios es santo, 3 veces santo. Amén. Por eso usted tiene que orar. Tiene que salir de su corazón, desde el fondo de su ser, es decir, de su alma misma. De su alma misma tiene que alabar al Dios Todopoderoso. Repitiendo y acordándose de lo que fue establecido al Hijo, la hija de Dios, que la salvación únicamente lo define mi Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo,
Por lo tanto, no debe descuidar la doctrina de Jesús. Miren, hermanos, se está hablando constantemente de la doctrina de Jesús. Se está hablando constantemente de la fe de Jesús. Y es momento que usted, hermano, hermana, empiece a reflexionar. Empiece a reflexionar. Y la palabra del Señor nos manda eso. Para que nosotros no salgamos del camino correcto. Y Dios Todopoderoso lo puso solamente en un libro. Para que usted se acuerde perfectamente quién es usted y de quién depende. Solamente en Lucas, en capítulo 16, solamente está en ese libro lo que Dios Todopoderoso nos muestra y nos dice reflexionar. Seguir la doctrina de Jesús. La fe de Jesús que te ha sido dada tiene que crecer. Nosotros leemos en Lucas capítulo 16 del verso 19 al 31. Muchos han explicado esta parábola de diferentes maneras. Pero esta parábola es una realidad, no es un cuento. Es una realidad de lo que va a suceder. Por eso el hijo o la hija de Dios tiene que leer constantemente Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 al 31, para saber perfectamente dónde va a ir usted. No es cuando usted esté vivo, bueno, yo soy salvo y levanto las manos y está haciendo cualquier barbaridad. O aquellos que dicen, yo soy salvo, Dios es bueno, me va a salvar. Está perdiendo el tiempo. Usted tiene que entender, solamente conforme a la palabra de Dios, uno va a ser salvo. Si usted sigue la doctrina de Jesús, va a ser salvo. Doctrina, entiéndase como enseñanza. Si usted cumple las palabras de Dios, va a ser salvo. Lo demás, palabrería. Palabrería. Yo voy a hacer mi organización. Voy a dar a los pobres. Puede darle a cuando sea todo lo que usted tiene. Si no tiene a Dios, de nada le sirve. De nada le sirve y no va a ser salvo. Usted quiere hacer campañas, macanudo, haga campañas evangélicas, pero tenga cuidado. Si usted se vuelve soberbio, si usted se vuelve vanidoso, pierde su salvación. Si usted se dedica a hacer campañas evangélicas para tener más dinero, perdió su salvación. Lea capítulo 16 de Lucas, del verso 19 al 31, para que reflexione y cambie de actitud mientras está vivo. Mientras está vivo. ¿Qué dice? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete espléndidamente. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él,
lleno de llagas y deseando hartarse de las migas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas. Miren, hermanos, rico, mendigo, llamado Lázaro. La palabra de Dios no está escrita así por así. La palabra rico no se refiere a las personas que tienen mucho dinero, ni la palabra mendigo se refiere a aquellos que no tienen nada. Los religiosos han cambiado. La palabra rico significa que está en el mundo y hace lo que el mundo le dice. Eso es la palabra rico. La palabra rico es el que está en el mundo y hace lo que el mundo le dice. Mundo, entiéndase, Satanás. Lo que está con Satanás y lo que le dice Satanás que haga, eso se le llama rico. Estudie, que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, mira lo que hay en el mundo, ese es rico. Lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de vida, es del mundo. Entienda. Concupiscencia, entiéndase como deseo desenfrenado. Es un deseo sin ningún control. Y soberbia, entiéndase, no necesita repetimiento de nada, menos ante nadie. Ese es el rico. Ese es el rico. No se refiere al rico económicamente, el que tiene plata o no tiene plata. El que tiene dinero o no tiene dinero, eso no se refiere. Pero los religiosos se han confundido. Ahora usted entiende que es el rico. El que está en el mundo, está con el mundo y hace lo que el mundo le dice. ¿Qué le dice el mundo? Ten concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de vida. No tienes por qué arrepentirte de nada. No puedes arrepentirte de nada. Es lo que te dice el mundo. Eso le dice el rico. Ese es el rico. Y el mendigo llamado Lázaro, por eso dice la palabra del Señor, mendigo llamado Lázaro, no dice mendigo a secas. Mendigo llamado Lázaro, así se habla. ¿Qué significa eso? Revivido o resucitado por Jesús. Ese es el mendigo llamado Lázaro. No es aquí que dicen nada, la parábola del rico y el pobre. El rico y Lázaro, pero ya ahí nomás llegan. Mendigo llamado Lázaro significa revivido o resucitado por Jesús. Estudie Juan capítulo 11. Versículo 43. Juan capítulo 11, versículo 43. Lázaro, ven fuera. Bien claro. El nombre de usted, ¿cuál será? El Señor le dijo, fulano, fulana, ven fuera. Estás revivido. Resucitado, si usted quiere entenderlo. Vida que le dio
Jesús. Amén. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos vida que Dios nos dio, que Jesús nos dio. En el momento en cuando yo le dije, Jesús, yo creo en ti. Jesús, tú eres mi Dios. Ahí usted ha sido revivido. Ahí usted nació de nuevo. No es que nació cuando dio luz su madre. Usted nació en el momento en que le dijo a Jesús, yo creo en ti y tú eres mi Dios. En ese momento usted ha revivido, ha resucitado. Jesús le dio vida. Amén. Por eso Jesús le dio vida, por creer en Jesús, confiar en Jesús y obedecer lo que hizo Jesús en la cruz para mí, para usted. Amén. Por eso entiende, hermano. Cuando leemos la palabra de Dios tenemos que estudiarla, tenemos que profundizarla. No podemos hacer una lectura rápida y listo ya poder dar nuestra interpretación. No es así. Hay que estudiarla. Por eso bien claramente nos ha hablado esa primera parte. ¿A quién se refiere el rico? El rico es el que sigue al mundo, está con el mundo y hace lo que el mundo le dice. Ese es el rico. Sea una persona pobre, que no tenga nada, como una persona rica que tenga todo. El rico, en la palabra de Dios, está definido como la persona que está con el mundo, sigue al mundo y hace lo que el mundo le dice que haga. Ese es el rico. Mendigo llamado Lázaro es aquel que ha revivido, ha resucitado, que Jesús le dio vida, nueva vida, nacimiento nuevo. Ese es el mendigo llamado Lázaro. Ahora usted dirá, yo, hijo, hija de Dios, soy el mendigo llamado Lázaro. Sí, es verdad, sí. Así es. Y lo vamos a demostrar, porque la misma palabra lo demuestra. Por eso las personas que viven, están vivos, hacen lo que les da la gana, por eso son ricos, entre comillas, hacen lo que les da la gana porque dicen, bueno, yo comeré, beberé, disfrutaré, bailaré, haré de mi vida lo que a mí me dé la gana. Pero no está pensando dónde va a llegar al final. Y en el final, hermanos, lo vemos aquí. Cuando empezamos a leer el verso 22, que dice, y aconteció que murió. Ahí está. Ahí está, hermano. Ahí está la respuesta. A la respuesta de lo que tú has hecho en esta vida. Todas las personas que han hecho en esta vida estando vivos, las respuestas es cuando muere. Muchos dicen, hemos perdido a un ser querido. Oiga, usted sabe qué. El hijo o la hija de Dios nunca perdió nada. Porque esa persona que fallece, hijo o hija de Dios, está durmiendo. Pero aquellas personas que han vivido y le han hecho como les dio la gana, porque han sido jóvenes, han sido fuertes,
sea varón, sea mujer, han hecho lo que les ha dado la gana. Siendo adultos y siendo ancianos, siguen haciendo lo que les da la gana. Desechando, rechazando a Jesús como su Dios. Siguen impíos, siguen perversos, siguen religiosos, siguen hechiceros, siguen idólatras. Lean desde el verso 22. Aconteció que murió. Primero, vean, hermano. ¿Quién muere primero? No ha sido el que está dedicándole las cosas, obedeciendo lo que le dice el mundo. Primero murió el mendigo llamado Lázaro. ¿Qué dice? Y aconteció que murió el mendigo llamado Lázaro y fue llevado ¿por quién es? Por los ángeles al regazo de Abraham. Miren, hermanos, todo aquel que ha sido llamado mendigo, llamado Lázaro, ha sido revivido por Jesús, ha nacido de nuevo. Cuando muere, es llevado por los ángeles. Entienda. Aquí está empezando qué sucede con aquellas personas cuando mueren. ¿Qué más dice? Y murió también el rico. ¿Qué dice? Y fue sepultado. Miren, hermano. Es claro. La palabra de Dios es clara. Tú sigues a Jesús, crees en Jesús, confías en Jesús, obedeces lo que Jesús ha hecho en la cruz para vos, para mí. Muy bien. Te van a llevar los ángeles. Al decir, te van a llevar los ángeles, ya te está diciendo, tienes tu recompensa. Y cuando leemos la otra parte, cuando dice, y murió también el rico, fue sepultado, no lo llevó los ángeles. Así que aquellos que están ahorita como impíos, perversos, hechiceros, idólatras, haciendo lo que les da la gana mientras están vivos, hacen lo que les da la gana. Con su cuerpo, con su mente, con sus palabras, sus obras, van a ser sepultados, por si acaso. Y la palabra sepultada dice castigo. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Qué dice? Cuando hemos leído quién murió primero, ¿dónde fue? ¿Quién nos lo llevaron? ¿Y quién murió segundo? El rico fue sepultado. Y ahora viene, ¿qué dice? El que es sepultado. Y en el lago de fuego. Miren dónde había estado. Así que todos ahorita aquellos que están haciendo idolatría, hechicería, son perversos, impíos, religiosos. Y podemos seguir todavía. Todas esas personas van a ir ahí. Por eso, hermano, hermana, estamos hablando al Hijo, a la hija de Dios. Si usted ha revivido, pero está mirando al mundo, está queriendo hacer lo que hace el mundo, copiando las cosas del mundo,
como querés enriquecer, robando, engañando, mintiendo. Porque usted dice que tengo que ser rico por engaños, por mentiras, por robar, por lo que sea. Mire dónde puede llegar. Dios es justo. Dios es justo. Así que la humanidad que dice Dios es bueno y no me va a castigar, está perdiendo su tiempo. No ha leído ni siquiera lo que es el diluvio. No ha leído lo que le ha hecho Dios a Caín. No ha leído nada. Piensa en la humanidad de decir Dios es bueno, bueno, yo me voy a salvar. Están perdiendo su tiempo. Hermano, hermana, reflexione. Porque si usted no se endereza, es decir, no va por el camino correcto, habiendo aprendido, recibido, oído y ha visto, puede perderse. No mire las cosas del mundo. No mire las cosas del mundo, ni los imite a los del mundo, trayendo el rock a las congregaciones y supuestamente alabanzas de Dios. Es como aquí en Bolivia, llamaremos entonces a las congregaciones la diablada. Y ahí haremos alabanzas con la diablada. Esos hombres que están de pastores, de maestros, de líderes, de evangelistas, de profetas o apóstoles, lo que sea, enseñando ese tipo de adoración a Dios con ese tipo de música. Tengan cuidado. Tengan cuidado. El lago de fuego no es un chiste. Así que, hermano, cambie. Miren, hermanos, el que es sepultado se va al lago de fuego de forma directa. Y cuando nosotros ya leemos desde el verso 24, o desde el verso 23, mejor dicho, enseña la palabra de Dios que la perversidad sigue en esa persona. La idolatría, la impiedad, la maldad sigue en esa persona. Estando en el lago de fuego. En pleno tormento. Sigue la perversidad y la maldad en esa persona. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Miren, ¿qué dice? Su maldad, su perversidad. Dile a Lázaro que me dé que moje un poquito su dedito con agua y me lo ponga en mi lengüita. ¿Qué le está diciendo? Que pase Lázaro aquí. Y si Lázaro pasa desde el seno de Abraham hasta el lago de fuego, si Lázaro pasa, yo también puedo salir. Miren la perversidad. Es la perversidad, sigue con la perversidad. Sigue haciendo maldad, en pleno sufrimiento, en pleno tormento. Sigue con sus maldades.
no tiene ni un momento así, ni siquiera así tan chiquitito de arrepentimiento. Todos los que van a llegar al lago de fuego, hermano, hermana, no tienen arrepentido, no quieren arrepentirse. Siguen con la maldad. Dense cuenta lo que dice, a ver, en el 23, y en el lago de fuego, alzando sus ojos, estando en los tormentos, vio a Abraham lejos y a Lázaro en su regazo. Entonces él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Que le dice: y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. La perversidad y la maldad sigue en esa persona, queriendo tentar y decir: si Lázaro viene, yo también voy. Si él entra aquí al lago de fuego, entonces sé que yo también puedo salir. Por eso es bien claro Dios Todopoderoso, que dice, y le dijo a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también tus males, mas ahora este está consolado y tú atormentado. Ahora viene la respuesta a su perversidad, a la perversidad de esa persona. Y además de todo esto, una gran cima confirmada. Ahí vamos a parar un ratito. Hay una gran cima, significa que es un monte grande. Confirmada, es real, es verdad, por si acaso. Es confirmada, no es conformada, es confirmada. Hay una cima confirmada, es decir, es un monte grande y es verdad que Abraham, el seno de Abraham, está arriba y el lago del fuego está abajo. Así está. Y además de todo esto, una grande cima está confirmada entre nosotros y ustedes. Ahora, ¿qué les responde también a ese perverso? Que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar aquí. Bien claro, ante la perversidad de esa persona, del rico, de todos aquellos que siguen al mundo, hacen lo que el mundo les dice, Dios les está respondiendo: cuando ustedes estén en el lago de fuego, no van a poder venir aquí. Y está claro. Está claro. La perversidad de la persona sigue. De esa persona que está en el lago del fuego, sigue la maldad, sigue la perversidad. ¿Qué dice en el verso 27? Sigue con la perversidad, con su maldad. Y le dice: y dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que proteste, porque no vengan ellos también en este lugar de tormento. Miren, hermano. Claramente le está diciendo que vaya un muerto resucitado a hablar de la existencia del lago de fuego. No está diciendo que vaya a hablar de la palabra de Dios, sino de la existencia del lago de fuego. Como muchos
que cometen errores y enseñan diciendo que hay infierno y que porque hay infierno se van a convertir. No es así. Por eso la palabra del Señor es bien clara. Y lo dice en el verso 29. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas, oigan a ellos. Escuchen la doctrina de Jesús. Eso está diciendo. Oigan la doctrina de Jesús. La doctrina de Jesús lo conocen por si acaso todos los seres humanos. No hay uno que pueda decir, yo no conocí, no oí. Hasta el hechicero no puede decir, nunca he escuchado. Todos han oído la doctrina de Jesús. Pero este hombre perverso, rico, aquellos que siguen al mundo, que hacen lo que el mundo les dice, quería que lo envíen a Lázaro, que vaya a la casa del rico, porque tengo 5 hermanos. Está diciendo, oye, que vaya un muertito santito, un muerto santito, que resucite y que vaya donde mis hermanos y que les hable ¿de qué? Del lago de fuego. Dense cuenta, la perversidad sigue en tormento y sigue perverso. Sigue en tormento y sigue malvado. Así que esas personas que son malvadas en esta tierra y si no se arrepienten, estando vivos todavía, van a ir al tormento y van a seguir malvados. Y en pleno tormento van a seguir malvados. Se van a odiar a sí mismos. Van a seguir odiando a otros. Pero ya no van a poder hacer nada de maldad a otros porque está en tormento. Pero su maldad sigue permaneciendo. Mire lo que dice todavía la perversidad. No, le dice, no. Dense cuenta. No, le dice. Y usted está diciendo, no mientas. No, es mentira, pues, no. Siempre hay una salida, entre comillas. No, Padre Abraham. Mire, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se enmendarán. Dios Todopoderoso, su palabra no cambia, es eterna. Permanece para siempre. Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Si no oyes la doctrina de Jesús, tampoco cambiarás. Hermano, hermana, el hijo, la hija de Dios, que ha nacido de nuevo, no puede estar mirando al mundo. No puede estar copiando lo que el mundo hace. Entienda, el rico es la persona que hace lo que el mundo le dice que haga. Lo que Satanás y los demonios le dicen que haga. Sabiendo perfectamente que Satanás y los demonios también
van a ser lanzados al lago de fuego. Por eso, hermano, hermana, usted que está hablando la palabra de Dios, no quiera quitar dinero, pedir dinero para su propio beneficio. La palabra de Dios ha sido clara, ha sido bien clara cuando el Señor nos enseña en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, que es concupiscencia de la carne, desenfrenos de la carne. Los jóvenes dicen, soy cristiano. Sí, yo no fumo, no bebo, pero puede hacer cualquier cosa sexualmente. Por eso, hermana. Los hijos, los que son casados, no, yo soy cristiano, soy cristiana, y están haciendo lo que les da la gana con su cuerpo. Por eso, hermano, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, deseando todo, deseando todo lo que ven. Y cuando desean lo tienen, ya sea como sea, robando, matando, engañando, mintiendo. La concupiscencia de ojos, la soberbia de vida. Yo no me arrepiento ante nadie. Todo lo que he hecho, no me arrepiento de nada. Miren, hermano, esas son cosas del mundo. Por eso aclara perfectamente esta enseñanza de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Aclara perfectamente esta enseñanza que hay que obedecer la doctrina de Jesús que nos lleva a la salvación. Amén. Solamente la doctrina de Jesús nos va a llevar a la salvación. No hay más. Porque Moisés y los profetas hablaron siempre la doctrina de Jesús. Todos aquellos y aquellas que se descuidaron de la doctrina de Jesús están dejando su salvación por las acciones que el mundo le muestra y no se dieron cuenta porque fueron seducidos para saciar sus necesidades. Miren, hermano, el mundo sabe la necesidad del hijo o la hija de Dios, no sabe. Pero el hijo o la hija de Dios que quiere demostrar su necesidad, recién se entera el mundo. Y ahí es donde cae la necesidad del Hijo de Dios, cuando está Él solamente hablándole al Padre, solamente conoce al Padre. Pero si la necesidad lo manifiesta, lo exterioriza al mundo, el mundo toma control de esa persona por la necesidad que lo ha exteriorizado. Por eso son seducidos para poder satisfacer esas necesidades, como decir, ejemplo, trabajo para ser rico, tener hogar, éxito, progreso. Que las personas que están preocupadas, afanadas, fatigadas
con inseguridad de su futuro, riquezas, tentaciones, etc. Es decir, realicen la voluntad del mundo, lo que los domina. Por eso el hijo o la hija de Dios tenga mucho cuidado. Muchos que han empezado a levantar congregaciones grandes, se olvidaron del Señor. Más están en otras cosas. Progreso, riqueza, tener una casa de super lujo, cambiar vehículos a la semana, tener bienes en un lado, en otro lado, tener aviones. Oigan, se han desviado. Preferible que usted tenga una congregación de 10 o 20 personas, pero que se hable la palabra de Dios de forma correcta y como está escrita. Antes que usted quiera tener una congregación de 1 millón de personas que ni siquiera se conocen y empiece usted a desviar la palabra de Dios, y aquellos que quieren seguir siendo, entre comillas, famosos como predicadores o como evangelistas, aquellos que quieren decirse yo soy el que agarro todas las congregaciones evangélicas, yo soy el representante de todas las congregaciones evangélicas. Tengan cuidado. Tengan cuidado. El mundo distrae para que vayan por el camino ancho que los lleva a la perdición. Eso está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 13. Porque el camino que lleva a perdición es ancho y espacioso, y los que van por él son muchos. Muchos también van a ir al lago de fuego. Así que la humanidad, quítese esa idea. Y los religiosos están perdiendo su tiempo con esa enseñanza. Que Dios es bueno. Que no los va a castigar. Dios es bueno, ¿cómo nos va a castigar? Entonces deberían haber hecho desaparecer el castigo que Dios le dio a Caín. El diluvio. El castigo que dio a varios. Lean la palabra de Dios. Entonces la humanidad y los religiosos lean antes que digan Dios es bueno, no nos va a castigar. Están perdiendo su tiempo. Hijo, hija de Dios, es tiempo de recordar. Recuerde. Cambie de actitud al recordar. Aprendió usted la palabra de Dios y recibió el Espíritu Santo y oyó la voz de Dios y vio las maravillas de Dios. Si usted se recuerda esto, tiene la oportunidad de salvarse. Amén. Si usted está mirando las cosas del mundo, está copiando las cosas del mundo, está haciendo las cosas del mundo, usted ya sabe que la respuesta viene en el momento cuando muere. La gente que está viva dice, llora, murió. La persona que murió, que falleció, ahí empieza a tener su respuesta por las acciones que ha realizado durante
estando vivo, mejor dicho, en esta tierra. Todo lo que ha hecho, todo lo que hace en esta vida, usted toma, se va a ir al lago de fuego. Si usted miente, se va a ir al lago de fuego. Si usted engaña, se va a ir al lago de fuego. Oiga, tiene tiempo para arrepentirse y para cambiar. Usted que está trabajando para ser rico, para tener posición, para que lo alaben a usted. Está perdiendo el tiempo. El trabajo es para que usted tenga sustento y abrigo que Dios le da. Usted puede tener un trabajo que gane 3,000 bolivianos, como puede tener un trabajo que gane $3,000. Si Dios así lo ha dispuesto para usted, ese dinero va a ser utilizado conforme Dios lo disponga. No necesita tener más. Dios le da a usted todo hasta que sobreabunde. Oiga, hombres, personas que viven con 3,000 bolivianos y son hijos, hijas de Dios, todo les sobra. De igual manera como aquellos que ganan mucho más. Pero si es hijo, hija de Dios, y obedece la doctrina de Jesús. Por eso, hermano, lo que usted aprendió, la palabra de Dios, recibió el Espíritu Santo, oyó la voz de Dios y vio las maravillas de Dios. La oportunidad para salvarse. Maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol y pueblo, cristiano, cristiana, hijo, hija de Dios. Tomen en serio lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron y lo que vieron, porque solo por la doctrina de Jesús serán salvos. Recuerden, no es por fuerza, sino por su Santo Espíritu. Ante todo, mejor es la obediencia a la palabra de Dios que cualquier sacrificio. No se olvide, hermano, hermana. Para aquellos que siguen insistiendo salvarse por las obras que realizan supuestamente en el nombre de Dios, estudie y entienda lo que está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Estudie lo que está escrito en Mateo 7, versículo 22, 23. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos grandezas. Y entonces les confesaré: nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Es clara la palabra de Dios. Es clara la palabra de Dios. La perseverancia en la doctrina de Jesús permite la obediencia a Dios. Amén. Por eso, estudie lo que está en Mateo capítulo 7, versículo 14
¿Qué dice? Porque la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Amén.